Y hay una obligación de nosotros como iglesia de comenzar a movernos, así que damos gracias al Señor porque ya entregó una palabra, así que con la ayuda del Señor ya pronto vamos a estar moviéndonos como iglesia. Hay un sentido de responsabilidad de parte de nosotros. ¿Quién ora por su familia acá? Levánteme la mano. Todos que oran por su familia, todos, ¿cierto? Es un grado de responsabilidad de que mi familia conozca al Señor, a planes del Señor. Pero también tenemos un grado muy grande de responsabilidad con nuestro vecindario. Esta es nuestra casa, esta es su casa, esta es mi casa, es la casa de todos. Por eso nos preocupamos de que esté limpia, esté bonita. Siempre de poder, por eso ofrendamos también para que todo lo que conlleva nuestra casa esté siempre en el mejor estado posible para recibir a nuestra visita. Pero nosotros debemos de presentarle a nuestros vecinos quién vive acá, quién habita acá, o más bien digamos, por qué razón nosotros nos congregamos en este lugar. Y esta es la razón. Es porque nosotros venimos a adorar al Señor. Y es por Él, solo por Él, que nosotros podemos sentir todo lo que sentimos, todo lo que usted siente cuando alaba al Señor. Esa lágrima que corre por su mejilla, ¿por qué es producida? Es porque la alabanza al Señor produce un sentimiento de gozo, de alegría, de saber de que está aquí no por casualidad ni por coincidencia. Está aquí porque el Señor te dijo, anda y a mi casa porque voy a hablar de ti. Eso es glorioso. Y hemos estado estudiando las 5 solas que partimos hace 2 semanas atrás. La primera que vimos fue solo escritura, ¿cierto? Con referencia a que en la iglesia la autoridad era el hombre de acuerdo a lo que creía, a lo que pensaba o a lo que decía, era la autoridad en la iglesia. Hasta que vino la revelación de la palabra a la persona de Martín Lutero y llegó a levantarse contra la iglesia católica apostólica romana, quien era la autoridad, y determinó de que la única autoridad dentro de la iglesia es la palabra del Señor. ¿Y por qué la palabra? Porque cuando la palabra se abre es Dios hablando a la vida de las personas. Por eso es que nosotros creemos que es la palabra. ¿Y cómo es revelada a nosotros? Por el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda a entender lo que Dios está hablando. Y por eso cuando a Lutero le dijeron que tienes que retractarte de todo lo que has dicho de la iglesia, él dijo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Por tanto, no es seguro ni justo ir en contra de mi conciencia. Que Dios me ayude. Eso sea así en nosotros. Que la palabra tome conciencia de nosotros, cosa de que cada vez que haya algo que nosotros digamos o vayamos a decir o vayamos a hacer, sea la palabra la que nos diga, eso que vas a decir no está bien, o eso que vas a hacer no está bien. ¿Se ha dado cuenta? ¿Le ha pasado a usted que va a decir algo y usted dice, mejor me callo? ¿Ah? ¿Quién fue? El Espíritu, que pone la palabra aquí, que lo tiene aquí, y que cada vez que usted va a decir algo no está bien que diga eso. Voy a decirle algo a un hermano, una hermana, oye, esa es la palabra. O cada vez que usted va a hacer algo, y cuando lo va a hacer y de repente algo dice, hablábamos en la escuela dominical acerca de qué es lo que es pecado. Y pecar es infringir la ley de Dios. Es cuando uno comete una falta delante del Señor. Y lo explicaba así, cuando uno va en su auto y en el letrero dice máxima de velocidad 70. Y uno va a 80, 90, no hay nadie, 100 nomás. Total, nadie me ve. Pero la ley de Dios no la podemos infringir porque Dios está en todos lados. Él es omnipresente, donde usted está, Él está. Y Él lo ve todo. Por tanto, no podemos ocultarnos ni escondernos delante de Dios porque Él lo ve todo. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, es por eso que nosotros debemos de pedirle a la palabra al Señor que cautive mi conciencia, para que cada vez que yo vaya a decir algo o vaya a hacer algo,
la palabra sea la que me detenga. Y el domingo pasado vimos la segunda sola, que es por gracia, solo gracia. Un regalo inmerecido de Dios y que no tuvo nada que ver con nosotros, todos de Él, todos de Él. Y digo porque estábamos muertos, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué íbamos a hacer si estábamos muertos? Nada. Por eso es por gracia. Por eso la alabanza que cantábamos anterior decía, no habiendo nada bueno en mí. Y es que no había nada bueno en mí. Solamente fue su gracia, su misericordia la que nos alcanzó. Por tanto, como dice en Romanos, no había uno que entienda, ni uno que busque a Dios. Es solo porque Él es rico en misericordia, rico en gracia, y su amor es incondicional y su amor es fiel. Y la mejor evidencia de que esto es por gracia, decíamos el domingo pasado, ¿quiénes eran? Nosotros mismos. Su vida propia. Su vida propia le delata de que realmente esto es por gracia. ¿Ese sí o no es así? Gracias al Señor, ¿cierto? Porque esto es por gracia. Y recordar también que su gracia es suficiente para nosotros y que su gracia es soberana. Decía Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre ni que nada. Depende del que Dios quiere tener misericordia. Y Dios tuvo misericordia de usted. Y eso es glorioso, mis hermanos. Las riquezas de Dios a través de Cristo. Eso se llama gracia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo recibo esta gracia? ¿Se entendió que esto es por gracia? Pero ¿cómo la recibo? ¿Cómo recibo esta gracia yo? Porque nos cuesta entender de que sea, yo creo que y al mundo, lo hablamos otra vez, todas las iglesias, o todas las denominaciones, o todas las demás iglesias dicen que para poder llegar a Dios, uno tiene que buscar a Dios y además hay que pagar algo. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea por gracia? ¿Cómo puede ser que sea gratis? ¿A poco les cabe en la cabeza hoy en día que algo sea gratis, cierto? Por todo. Bueno, esto es por gracia y se recibe de una sola forma la gracia. La gracia se recibe por fe. Esta es la tercera sola. Solamente fe. Una de las cosas que sucedía con Martín Lutero en el tiempo del oscurantismo, que duró cerca de 1000 años. El oscurantismo era cuando la iglesia era la que gobernaba dentro de los filipenses, no la palabra, por eso se le llamaba el tiempo del oscurantismo. Este tiempo duró cerca de 1000 años, duró este tiempo. Y Lutero vivía atormentado por sus pecados. No podía encontrar la santidad, no podía encontrar el sentido de la paz y no podía encontrar el sentido de la salvación. ¿Por qué? Porque él veía a Dios como un Dios acusador, como un Dios que lo apuntaba siempre, que siempre estaba ahí, pecaste, y no podía encontrar el sentido de la salvación. Hasta que entendió a través de la palabra de que la salvación se obtenía por gracia, por medio de la fe. Cuando él entendió esto, Lutero dijo estas palabras: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios por fe. Con esto, yo me sentí como que si hubiera nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían sido abiertas ampliamente para mí. Y es por eso que él toma esto desde este versículo, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esto, para que lo puedan entender un poquito, imagínense esto. Usted está sentado, usted no sabe nada de Dios, ni nada del pecado.
Y usted está sentado y de repente viene la revelación de lo que es pecado. Viene la revelación de que es pecado. Eso fue eso con Lutero. A Lutero se le reveló lo que era pecado, lo que era transgresión ante Dios. Y él queda ahí, vuelto loco. ¿Qué voy a hacer? Estoy pecando delante de Dios. No sabía cómo salir de esa situación hasta que de repente miró al lado y al lado de él estaba la cruz de Cristo. Y eso, gracias Señor. Eso es gracias, Señor. Gracias a Dios por la cruz de Cristo. Muy pocos pueden valorar esto, muy pocos entienden esto. Si no hubiese sido por la cruz de Cristo, todos nosotros hubiésemos tenido que pagar con muerte. Pero fue la cruz de Cristo lo que lo hizo ver esto y hacerle entender de que esto era por gracia. Gracias al Señor. Pero ahora, muchos creen que esta gracia de Dios se obtiene por fe, pero no solamente por fe. Y esto es lo que quiero aclarar el día de hoy. Y es que podemos conversar y se puede plantear la posibilidad de si el Señor viene en la tribulación, viene en la gran tribulación, si va a pasar el milenio en la iglesia. Todos estos puntos de vista se pueden ver y se pueden tocar y cada cual puede tener su punto de vista. Pero en esto, iglesia del Señor, nosotros no podemos transar. La salvación es por gracia a través de la fe. Amén. Amén. Vamos a la Biblia. Romanos 3. Romanos 3. Voy a leer desde el 20. Amén. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios certificada por ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Quién está excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. Puedo tomar asiento. Por eso en el 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Ah? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está lo que tú puedes decir, no, yo soy justificado porque yo hago esto, yo hago aquí, yo hago acá? ¿Dónde está? No existe acá. ¿Por qué? Porque concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora, ¿cómo ocurre esta justificación? Esta justificación ocurre de la siguiente forma. Mis pecados son puestas a la cuenta de Jesús. Sus pecados son puestos a la cuenta de Jesús. Pero ahí no termina la justificación. La justificación termina cuando la santidad de Jesús es puesta a nuestra cuenta. No sé si me expliqué. Mis pecados son puestos a la cuenta de Cristo, todos mis pecados a la cuenta de Cristo, y la santidad de Cristo es puesta a mi cuenta, a su cuenta. Es por eso que encontramos justificación, mis hermanos amados. Cuán glorioso es esto, mis hermanos amados. Es en la cruz. Cristo fue tratado como si Cristo hubiera vivido nuestra vida.
y nosotros somos tratados como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Cristo. Por eso es que el Padre nos recibe, mis hermanos amados. Por eso es que el Padre nos recibe. A nosotros nos correspondía la muerte y junto a la muerte el infierno. Pero por la causa de Cristo nos corresponde la gloria del Padre. Eso es ser justificado por la fe, mis hermanos. Y esto desde el principio. Miren lo que dice en Génesis. Génesis, capítulo 15, verso 6, dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué fue justo? ¿Por qué fue justo Abraham? ¿Por las obras? ¿Por qué? Porque creyó. ¿Por qué es justo usted? Porque creyó, por fe, creyó. Por lo tanto, esto está desde un principio. Dios le dijo a Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado, por solo el hecho de creer, le fue contado por justicia. Y esto lo repite nuevamente en el Nuevo Testamento, si usted se da cuenta en el libro romano, en el capítulo 4, en el verso 3, 4:3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí también en Gálatas, capítulo 3, capítulo 3, verso 6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se entiende un poquito? Vaya a Romanos 3 nuevamente. Romanos 3:24 dice, de manera que la ley, perdón, me equivoco, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso es que cuando leíamos el domingo pasado el texto del libro de Efesios 2, este fue el texto que leímos el domingo pasado. Efesios 2, capítulos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ni la gracia ni la fe son de nosotros, son de Dios. Dios nos ha regalado esto. Por tanto, la salvación es por gracia, y esto, la fe, el instrumento para recibir esta gracia. El tema es que hoy en día hay muchos que dicen, pero si yo creo en Dios, ¿lo has escuchado? Y hay otros que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Lo has escuchado o no lo has escuchado? Entonces, cuando uno escucha esto, es inevitable que el texto que se le venga a la mente es Santiago. Vaya a Santiago porque vamos a leer Santiago. Santiago 2, el verso 19. Santiago 2, el verso 19, dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, si uno ve, los demonios son más respetuosos que incluso aquellos que dicen que creen en Dios, porque solo creen en Dios, pero no tiemblan. Pecan deliberadamente, les da lo mismo todo. Dice que ellos creen en Dios y tiemblan. Ahora la pregunta para nosotros: ¿cuántos de los que están aquí creen en Dios? ¿Qué hace la diferencia con los demonios? ¿Qué nos diferencia con los demonios? Si ellos también creen y tiemblan, dice. Es que nosotros ponemos la confianza en el Señor. Ellos no. Es ahí la diferencia, mis hermanos. Yo creo en el Señor y confío en Él. ¿Cómo lo hago? Por fe. Aunque me esté derrumbando, aunque me esté desplomando, aunque todo me salga mal,
aunque pareciera de que nada está bien, aunque pareciera que nada tiene sentido, yo decidí creer en Dios y decidí poner mi confianza en Él. Y ahí la diferencia. ¿Se entendió? Eso hace la diferencia. El cristiano deposita su confianza en el que creyó. Yo decidí creer en el Señor. Amén. Vamos a ver Santiago. ¿Por qué? Porque este es uno de los libros que confunde a veces de que las obras son para salvación o no son para salvación. ¿Qué dice el verso 14 del mismo capítulo 2? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Cierto? Dice así. Pero esto lo que está diciendo es esto. Usted estudió ingeniería. Sí, ingeniería. ¿Cuáles son los ingenieros que hacen cosas? Que hacen como construcciones. Ingeniero de construcción. Yo soy ingeniero de construcción. Ok, muéstrame tu construcción. O yo soy médico. Ok, muéstrame algún paciente. O yo soy cocinero. Hazme alguna. Esto es lo que está diciendo el texto. Esto es lo que está diciendo el texto. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe y no tiene obras? Esto es lo que está diciendo. El que tiene fe tiene obras. Pero para seguir explicando un poquito más, sigamos leyendo el 15 al 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Es decir, la salvación no es por obra, pero resulta en obras. La salvación yo no me la gané, ni usted se la ganó. Pero, cuando yo obtuve gracia y fe, eso me dio salvación. Pero esto acompaña obras. ¿Por qué? Porque ahora mi naturaleza, que era carnal, ahora yo soy espiritual, y la característica esencial del espíritu es hacer obras. ¿Lo cree así o no lo cree así? Sigamos leyendo, el 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, tú me dices que tienes fe y tu santificación no he dado fruto. Entonces la fe puede ser dudosa. Mis hermanos amados, la fe debe traer obras. Debe traer obras. Debe traer frutos. Por eso que dice el texto, ahora yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. ¿Y cuáles son mis obras? Que el Señor me ha transformado. Si yo antes mentía, no miento más. Si yo antes hurtaba, no hurto más. Si yo antes era irrespetuoso con mis padres, ahora soy irrespetuoso. Si yo antes golpeaba a mi mujer, ahora no la golpeo más. Si yo antes violentaba a mi hijo, ahora no lo hago más. Hay obras que siguen a la fe. ¿Se entiende hasta aquí? No está diciendo que se va a ganar la fe por sus obras. No, te voy a mostrar que cuando como Cristo me perdonó, como Cristo me amó, como Cristo tiene misericordia de mí, eso hace evidencia de que yo también amo ahora como Cristo, perdono como Cristo y tengo misericordia como Cristo. Es una evidencia de que soy un nacido de nuevo. ¿Qué más dice este capítulo? Para que quede claro. Desde el 20. Más,
¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dicen: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Esto pareciera ser una contradicción, pero la Biblia no se contradice. ¿Cuántos creen así eso? Porque en el centro, desde el 20 al 26, está el 23, y el 23 me dice: y se cumplió las escrituras que dicen: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Amén? Ese es el centro del texto. Entonces, entendiendo que el texto no está diciendo que para la salvación sean necesarias también las obras, podemos responder en el versículo 20: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Sí, la fe sin obra es muerta. Entendiendo que la salvación no es por obra, pero la salvación que es por fe trae obras. Y si no hay obras, entonces mi fe es muerta. Y si es muerta, entonces no existe. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. La salvación es por fe solamente. Pero esta fe no viene sola, viene acompañada de obras. El verdadero salvo, la verdadera salva da fruto. Y usted, mis hermanos amados, y esto se lo quiero que le quede bien claro, esos frutos y esas obras, escuchen, no las hacen fe, ni las hago yo. ¿Por qué? Porque yo lo único que hago son las obras de la carne. Y las obras de la carne lo único que hacen es pecar delante de Dios. ¿Quién hace las obras entonces? El Espíritu que habita en nosotros. Por tanto, las obras son las obras del Espíritu, mis hermanos amados. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien me ha dicho: pastor, yo cuando deje el cigarro voy a ir a la iglesia? ¡No lo voy a dejar nunca! Porque la única persona que lo puede hacer es el Espíritu. Y es el Espíritu el que, como decía la clase de la mañana, me la contaron, trabaja desde adentro hacia afuera. Por tanto, cuidado cuando el diablo venga y le susurra al oído: y va a ir a la iglesia. Venga, venga, este lugar es un hospital, mis hermanos amados. Y el hospital para recibir a los enfermos, mis hermanos amados. Y los enfermos tenemos necesidad del médico. Y el médico es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que está en este lugar para sanarnos y para ayudarnos a enfrentar la situación. Por eso estudiábamos hace un mes atrás: ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. ¿Para qué? Para que las obras del Espíritu puedan realizarse. Para que el fruto del Espíritu pueda también realizarse. Deje que Él gobierne nosotros. Y Él va a producir esos frutos. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. En resumen, la base de la justificación es la fe. Y lo que Santiago dice: que la naturaleza de la fe que salva es viva, muestra sus frutos en santificación y en obras ante los hombres. Y aquí cuando leí esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque dice el 21: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Se cuenta? Le dice: ¿no fue justificado Abraham por la fe cuando dio a su hijo? Pero si usted se da cuenta, el 23 dice, se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
¿En qué capítulo de la Biblia Dios le dijo a Abraham, por creer te va a ser contado por justicia? En el capítulo 15 de Génesis. ¿Y en qué capítulo Abraham iba a sacrificar a su hijo? En el 22. Saque la cuenta. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 7 capítulos después. Es decir, la fe, las obras vinieron después. Después de las obras. Así igual en nosotros. Iglesia del Señor. Cuando alguien se convierta, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Ver para creer. ¿Es así o no es así? Seamos sinceros. Ver para creer. Pero cuando alguien se convierte, para Dios es justificado en el instante que creyó. En el momento que creyó, Dios lo justificó inmediatamente. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo como su Redentor, como su Señor y su Salvador. Ahí Cristo, el Señor, le dijo: eres justificado por mi Hijo Jesucristo. Pero nosotros, ¿cuándo vamos a saber si realmente se convirtió? Por sus frutos u obras. Por sus frutos u obras. Y esas nosotros tenemos que mostrarlas. La gente tiene que ver que nosotros hay alguien diferente. Oye, Juan Carlos es distinto, es diferente, otra persona, está cambiado. ¿Dónde dice eso, pastor? Que uno tiene que mostrar eso. Lo dijo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Dice así, desde el verso 13, usted se lo sabe muy bien. Desde el verso 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras no son para nosotros, son para que son para glorificar al Padre. Delante de Dios, mis hermanos, somos justificados por la fe. Así lo entendió también Pablo cuando habla del libro Filipenses. Lo estudiamos también hace un par de meses atrás, cuando él dice en el capítulo 13, en el verso 7, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se entiende, mis hermanos? Esta justicia, primero que nada, proviene de Dios. Proviene de Dios. Está lograda independientemente del hombre. El hombre no tuvo nada que ver en esto. Es un don, es un regalo de Dios. Es dada independientemente de las obras. Es dada la justicia independientemente de las obras. Es imputada, lo que le decía yo. Los pecados míos fueron imputados a Cristo y la santidad de Cristo fue imputada a mí, así igual con ustedes. Él da esta justicia incluso a los impíos. Es decir, no espera que seamos buenas personas para darlo. Incluso a los impíos que se arrepienten. También, por supuesto que también. Y es dada como resultado de la unión con Cristo, que por supuesto será
la cuarta sola que veremos el próximo domingo, solamente por Cristo. Para recibir salvación en Cristo necesitamos fe, pero es por gracia. Ambas van juntas, no van separadas, ambas van juntas. No se podría solo por la fe. No se podría, no, yo no necesito el regalo de la gracia de Dios porque yo tengo harta fe. ¿Qué le decía el Señor? Hombre de poca fe. Le decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras solamente esa fe, podría mover montañas. ¿Cuántos pueden mover montañas? Porque no siquiera tenemos esa pequeña fe. Si uno lo ve desde la historia de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, Abraham, tu descendencia va a ser tan numerosa. Decía, mira la arena del mar. Así va a ser tu descendencia. Pero las obras no vinieron al tiro. Al siguiente capítulo, como veía que no tenía descendencia, se llegó a la concubina. Por eso es por gracia. Porque nosotros no podemos hacer nada. Es por gracia. Y es por fe. Ambas van juntas. La salvación es por la gracia de Dios. Y esta gracia se recibe solamente por la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Y las obras que vienen después son para glorificar al Señor. Gracias, Señor. Digo esto porque vamos a salir a predicar dentro de los próximos días. Y debemos de entender de que lo único que transforma las vidas es la palabra. Por tanto, solo predicaremos la palabra. Y le enseñaremos a la gente que esto es por gracia y se recibe por fe. Muchos se van a encontrar con la situación que yo he sido muy mal. Es que yo he sido muy mal. Es que la verdad es que yo tengo esto aquí, tengo esto acá. No seamos fariseos. Tengamos gracia y misericordia para predicar al que sea. Al que sea. Aunque sea un niñito de 6, 5 años que esté ahí y que nos siga. O sea un joven, o sea un mayor, lo que sea. Aprenda esto. Esto es por gracia. Que Dios nos ayude. Amén. Y no quiero irme sin esto. Yo se lo voy a decir porque esto me lo mostró a mí así. Se lo quiero tomar. La fe trae obras. Pero las obras son para glorificar al Señor. ¿Cierto? Las obras son para glorificar al Señor. Y la fe viene de la mano, ¿por qué? Porque yo creí en el Señor. Por tanto, si le creí al Señor, yo debo de decir, Señor, yo te decidí creer, así que yo voy a confiar en ti. Estamos en tiempo de cosecha para los que salieron bien. Crean al Señor. ¿Qué está esperando? Esta es la palabra que venía a decir a mí. Cuando estaba Moisés, se tenían que avanzar y Moisés estaba esperando y viene el Señor y dice, ¿qué está esperando, Moisés? Avanza, le decía. Pone la vara y avanza, le decía. Y le decía, Señor, ¿qué está esperando? Si el Señor dijo que era tiempo de cosecha, coseche. Coseche, vaya, es que le va a decir que no, pastor. ¿Quién es usted para decir que va a decir que no si el Señor te dijo anda? Si has sembrado, anda. El viernes estábamos en la oración y una madre que estaba aquí lloraba, pero lloraba. Y me decía, es que tenía razón el Señor, es tiempo de cosecha. Su hija no la hablaba hace años. Y la llamó y le dijo que la extrañaba y que quería abrazarla. Mis hermanos amados, ¿cómo no va a ser tiempo de cosecha? Mi hermana atrás decía que tenía un hijo que estaba sumergido en la droga. Hoy está enamorado de Cristo, mis hermanos amados.
situación ahí, de todo lo que has sembrado. Si has derramado lágrimas por eso. Pero esto es por fe. Esto es por fe. Solamente por fe. Si usted decide creerle al Señor, hágalo en tu nombre, Señor. Amén. Haga esta semana lo que el Señor le está llamando a hacer. Y el domingo aunque tengamos lleno de testimonio el domingo, pastor, lo hice, pastor, fui, le pedí al Señor. Pero si hay alguien en este lugar que nunca ha entregado su vida a Cristo, porque esta justificación es por gracia, pero se recibe por la fe en la persona de Cristo. Si hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora. Hágalo ahora. ¿Le gustaría recibir eso? Venga. Hermano, ella es la mamá de tu hermano Miguel. ¿Cómo no va a ser cosecha, hermano Miguel? ¿Quién no daría porque mi mamá también estuviera aquí? ¿Y que se siente gozoso en tu corazón? ¿Qué es la cosecha? ¿Cuánto deseas tú que tu familia esté? Y da lo mismo la vida pasada, porque es por gracia, por la fe que te